bien, Albino. Teníamos en esta semana que arrancó ayer con una noticia que, bueno, digamos como que marcó no solamente la agenda provincial, sino también, creo, con una intención clara de tratar de dar una especie de mojón político por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal, que es esto de anunciar, porque no está totalmente confirmado, digamos, no está totalmente armado así, un acuerdo con los estatales por 15 meses en el contexto de la paritaria. Hizo bien los deberes María Eugenia Vidal para el gobernador, para el presidente Mauricio Macri. Hizo bien y además el gobierno nacional estaba estipulando una paritaria salarial, la discusión salarial prevista el año que viene, promedio del 17 al 20%, hizo bien los deberes y se apresuró María Eugenia Vidal. No sé qué tan bien le saldrán los deberes, porque hay que decir que hay un sector de los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires que rechazaron este acuerdo, que de todas maneras el gobierno lo presentó como sellado, alegando que en realidad la mayor parte de los gremios sindicales que representan al sector público estuvieron en aquella mesa y aceptaron esta oferta. Pero no seamos nosotros, vamos a hablar con representante de los trabajadores que cada tanto nos acompañan, Agustín García, de la Asociación Judicial Bonaerense. Gracias por venir, buenas noches. Sí, Fernando Corsiglia, el doctor Corsiglia, representante de los médicos de la SICOP. Que tiene la particularidad de ustedes dos de no haber aceptado este anuncio de la gobernadora Vidal, ¿no? A ver, nosotros participamos ayer de la reunión paritaria como parte de lo general del Estado. Luego tendremos nuestra propia discusión, esperemos que la próxima semana, está bastante demorada. Y nosotros nos manifestamos en contra de la propuesta que hizo el gobierno, que lo que hay que decir, bien o mal, es que sí, está acordada. La mayoría, 2-1, 66-33, aceptó la propuesta de 15 meses. Hay alguna imprecisión que he visto de parte de la propia gobernadora. Lo que plantea para el 2017 es 4 cuotas de 4,5. Claro, y hay una imprecisión que es absolutamente manifiesta, que tiene que ver con hablar del 18%. Lo que el gobierno está proponiendo, y termina de acordar con la mayoría de los gremios estatales, con buenas y honrosas excepciones, tiene que ver con que lo que propone es un 4,5% para los primeros 3 meses y luego 4,5% sucesivamente en 4 etapas. Por lo tanto, el 18% recién será octubre de 2017. Claro, al final. Para nosotros el aumento que está proponiendo es del 11,25%. Agustín, ¿y ustedes en el caso de que la gobernadora hubiese presentado no en 4 etapas de 4,5%, llevando digamos la totalidad de lo que se supone que es aumento al final, si lo hubiese presentado de antemano, ¿hubiesen aceptado la oferta? Para nosotros la realidad es muchísimo más compleja, porque no solamente no estamos enterados del detalle, como decía Fernando, de esa propuesta, sino que ni siquiera hemos sido convocados los trabajadores judiciales a una mesa paritaria en el segundo semestre. Claro, sí. Fuimos convocados la semana pasada y hoy estamos cumpliendo una jornada de 48 horas de paro por la falta de convocatoria absoluta por parte del gobierno provincial. La Asociación Judicial Bonaerense integra esta paritaria que ayer votaron. Esta mesa paritaria que ayer hubo ahí, como bien explicaba Fernando, un principio de acuerdo con lo que dicen ser, cosa que nosotros por lo menos disentimos la mayoría de los gremios estatales, de la 10.430. Nosotros... Tienen otro régimen. Tenemos un régimen especial que es la 10.374 del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Ustedes están más retrasados porque ni siquiera terminaron, nosotros por lo menos a la posición de ustedes, de discutir este año. Ni siquiera terminamos de cerrar el año 2016. Entonces, Fernando, te repito la pregunta. Si la formulación de la propuesta hubiese sido distinta en términos de los tramos, ¿hubiesen aceptado ustedes? No, para nosotros hay 2 cuestiones fundamentales que hacen que respondamos negativamente o rechacemos la propuesta que hizo el gobierno en la parte que nos toca. Y tampoco terminamos el año 2016 porque queda discutir el último tramo. En nuestro caso, parecería que podrá ser la próxima semana. En lo que resta de 2016, lo que el gobierno propone nominalmente es un aumento del 34,6% de bolsillo. Para nosotros está claramente por debajo de la inflación del 2016 y si ese número se anualiza, en verdad está muy por debajo de ese 34,6% que se está alcanzando en los últimos 3 meses. Por lo tanto, creemos que hemos perdido en 2016 la carrera de los salarios contra la inflación. Y luego, lo que sucede en 2017, como decía antes, entendemos que la propuesta que hace el gobierno no llega ni al 18%, que en promedio está un poco por encima del 11%. Creemos que
tener esa expectativa inflacionaria para el 2017 es bastante alejado de la realidad y que lo que nosotros le proponemos al gobierno es que vayamos discutiendo, eventualmente como se hizo durante el 2016, donde el gobierno inicialmente a principio de año planteaba que iba a ser el 15 semestral o el 25 anual y la realidad demostró que fue bastante diferente. Bueno, pero de todas maneras, digamos, eso está planteado con esto de eventualmente ajustarlo, digamos, en eso no están de acuerdo. Y otra cuestión, que se la pregunto a cualquiera de los dos. ¿Es cierto lo que usted dice que anualizado o contando diciembre del año pasado, diciembre-noviembre, está diciembre hacia el 30 de noviembre, esos 12 meses, estaríamos tal vez en algunos casos, según qué medición tomemos, por encima del 40? Pero digo, de julio o de agosto hacia acá, ¿no hay una tendencia que pueda llegar a llevar a una inflación cercana a lo que pauta el gobierno, digamos 16, 18, 20, teniendo en cuenta que en estos 5 meses últimos estuvieron en torno al 10 acumulado, digamos? Sin ser especialista en economía, en realidad yo diría que en estos últimos meses se ha detenido en parte la inflación y tiene que ver más con la recesión que estamos padeciendo, bueno, o al menos en parte. Si fuera el 18, eventualmente habría que discutirlo para nosotros en los términos propios de la discusión paritaria y los tiempos que debiéramos tener en la discusión paritaria. Nosotros entendemos además que la propuesta es menor. Ahí el problema particular de los trabajadores de la salud, de los profesionales de salud, es que además tenemos un salario que está muy deteriorado, que viene de larga data y que hoy lo que provoca concretamente es que no tengamos postulantes para ingresar, sobre todo de nuestro sector, el sector profesional. Hoy seguimos teniendo guardias descubiertas o servicios semicerrados. Y es una de las grandes cuestiones que hay que abordar. Pero en el caso de salud, bueno, ahora vamos a hablar de ese tema porque quiero escucharlo también a Agustín sobre la situación de los judiciales, pero te lo dejo pendiente para dentro de un ratito. El gobierno anunció, entre otras cosas, más allá de la pauta salarial o del porcentaje del acuerdo, algunas cuestiones sensibles que también forman parte del reclamo de ustedes, como la incorporación a plata permanente de los trabajadores públicos y de los becarios en materia de salud. Te lo cuento en breve. Los judiciales están demorados. Recién nos decía Fernando que ellos todavía no cerraron la discusión de este año por los últimos 3 meses. ¿Ustedes están demorados medio año en el salario este? Nosotros tuvimos un acuerdo el 29 de abril donde establecía un aumento salarial del 32,5 en agosto, y el 1 de agosto teníamos reapertura de paritaria con la explicación de que fuimos el único gremio estatal de la provincia de Buenos Aires que expresamente manifestó en el acta no una cláusula de monitoreo, sino una reapertura de la paritaria para discutir nuevamente un aumento salarial para lo que quedaba. ¿Y cuál es la diferencia entre la reapertura que nosotros, de paritaria y cláusula de monitoreo? Porque la cláusula de monitoreo explicaba un poco lo que significa esa trampa de que es el monitoreo de acuerdo a quién. Sí, el monitoreo del gobierno te dice, no, para nosotros está bien y listo. Exacto, lo que explicaban ahora. Tuvimos el caso hace unos meses, Prat Guy, en los fueros internacionales, diciéndole al mundo que la inflación en Argentina es del 43%, pero la medición, según el gobierno de la provincia de Buenos Aires, del INDEC, a nivel nacional está en el 32,7%. O sea, para los fueros internacionales, para el ministro de Economía de la Nación, la inflación es del 43%, pero a la hora de discutir salario, el índice de inflación que marca el INDEC es del 32,7%. Y en la última reunión paritaria que nos fuimos convocados los trabajadores judiciales a instancia de una acción de amparo con una medida cautelar presentada hace 2 semanas, el gobierno nos convoca aduciendo que ellos son respetuosos de la justicia, que para ellos la inflación es del 32,7 a octubre, nosotros estábamos en una recuperación del 32,5% de nuestro salario de acuerdo al básico del mes de diciembre, que no tenían nueva propuesta para hacer, que nos iban a convocar la semana próxima. Estamos así desde el 1 de agosto, por eso es que los trabajadores judiciales venimos con todas las medidas de fuerza, movilizaciones y paros toda la semana, y confluimos mañana y terminamos un paro en toda la provincia de 48 horas. La verdad que los conceptos de medición de la inflación para algunos sectores económicos del gobierno son complejos de entender. El año pasado el INDEC no existía, era un demonio. Este año mágicamente lo tienen solucionado y mágicamente la inflación para el año que viene va a ser el 18%, como ya anticipaban. Bueno, son estimaciones. Entonces, la verdad que si para ellos empezó el año diciendo que era del 25% y ahora ya estamos discutiendo un aumento salarial para todos los trabajadores estatales del 34,6%, bueno, en marzo esa estimación ya la prifiaron de entrada en 10 puntos.
Había quedado de la conversación anterior, Sí, me parece, y está bien. El tema del índice de precio al consumidor, INDEC, la herramienta. Nosotros ponemos en discusión la herramienta. No era un demonio ahora y una maravilla, antes y una maravilla ahora. Creo que hay, pensando en buenas intenciones, una proyección de que se mejore esa situación muy mala que teníamos en el gobierno anterior. Ahora, queremos poner en discusión eso. Para nosotros ahí hay la necesidad de abundar en mediciones y de contemplar las distintas miradas que contribuyen a medir la inflación, porque el problema fundamental es que corremos el riesgo, lo decíamos ayer nosotros en la paritaria, de convertirnos en oficinistas del INDEC, en el sentido de que si el INDEC dice que es 4,8, nos van a pagar 0,3 más. Pero algún Sí, parámetro bueno, tiene que por haber, supuesto, digamos, ¿cuál es el parámetro? Lo que nosotros señor Fernando? pedimos es que Sí. con ese parámetro y eventualmente con otros que se trabajan habitualmente con investigaciones serias, con estudios serios, nos sentemos a discutir en paritaria, no lo apliquemos de una manera estricta. Nosotros creemos que es un adelanto. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Digo, si La verdad, ¿sobre qué van a discutir? En el planteo que está haciendo el ¿Sobre qué van a gobierno, discutir? lo que eventualmente plantea en una situación positiva es empatar la inflación. Sí, lo que nosotros lo que pasa creemos es que hemos sí. perdido poder adquisitivo en este año y que hemos perdido mucho Es cierto, en el 2015 es cierto también. que mucho de lo que los funcionarios actuales, digamos, medio como que aplaudían de las mediciones del año pasado, de algunas consultoras que hoy dicen que la inflación es del 40-45%, ahora dicen, no, la inflación es la del INDEC, Para sin duda, nosotros la de también, Capital Federal y demás. Para nosotros, discúlpame, hay un índice que para nosotros es clave, verdadero y revelador. Nosotros somos gremios característicos por realizar asambleas en los lugares de trabajo y que los compañeros tomen las decisiones conjuntamente con lo que circunstancialmente somos representantes de los trabajadores. Y a nosotros esa realidad la marca el compañero que sufre cotidianamente la inflación. Si a mí me dicen que la inflación, el INDEC da el 18, pero que un trabajador la sufre en el 40 y que por eso los que representamos a los trabajadores tenemos que atenernos solamente a lo que marca el INDEC, nuestros propios compañeros van a decir que esa metodología de acordar en una mesa negociadora paritaria que nos tenemos que atener solamente a un índice macroeconómico que marca el INDEC, nuestros propios trabajadores que representamos nos van a decir que no están de acuerdo. Ahora, porque lo sufren y lo padecen todos los días. Alguna regla tiene que haber, digo. Si la regla fuera económica solamente manejado por los estados, ¿por qué los trabajadores venimos no solamente con este gobierno, sino corriendo atrás de la inflación año tras año? Cifra clarita. Los trabajadores de ATE del INDEC trabajaron en el anterior gobierno, están trabajando ahora. Plantean en sus estudios una canasta básica que está cerca de los 20.000 pesos. Hay Nuestro salario inicial está en los 16.000. Sí. Ahí tenemos un problema que hay que resolver de algún modo, porque si no, no conseguimos los médicos para cubrir las guardias. Diría la Chiqui Legrand, la gente dice, ATE, la SICOP y la Asociación Judicial Bonaerense son bravos. Porque en realidad también hay que decirlo, uno no puede ni siquiera, yo no me animo ni siquiera a señalarlos como que están haciendo política contra Vidal, porque la verdad es que esta misma posición de firmeza en la negociación salarial la mantenían durante la gestión anterior. Es un orgullo esa mención, porque en verdad esa característica de plantearle lo mismo a un gobierno de un signo y a un gobierno de otro signo me parece que es una característica nuestra, porque tiene que ver un poco con lo que planteaba Agustín. La verdad, lo que nosotros hacemos es consultar de una manera sistemática y permanente a nuestros afiliados y afiliadas, porque en verdad ahí está la clave. No hacemos ningún desarrollo de reuniones o componendas que tenga que ver solo con lo que es la visión del dirigente. Para nosotros es fundamental lo que se decide. Pero tiene el dirigente, bases. y esto sí es para los dos, digo, tiene el dirigente la visión de pararse a mitad de camino, atender las necesidades de las bases o de los trabajadores a los que representa, pero atender la excusa, la situación, lo que le plantee quien está del otro lado. Por supuesto, por eso para nosotros, y le contestamos a Villegas y a Lacunza, los trabajadores del Estado provincial no somos solamente un factor económico. Por eso para nosotros las paritarias no se tratan solamente de discutir si los trabajadores judiciales o los trabajadores de la salud somos un número, porque el número es un componente de la dignidad de un trabajador. Para nosotros discutir que en el Poder Judicial la sociedad en su conjunto se esté quejando del retraso en el dictado de sentencias, se esté quejando de la inseguridad porque los
presos por la puerta giratoria echándole la culpa a los pobres. Porque acá los ladrones de guante blanco en este país no queda nadie preso. No se discute que 25.000 agentes judiciales en toda la provincia de Buenos Aires le tengan que dar respuesta jurídica a 17 millones de habitantes. Que los compañeros estén trabajando hacinados en las oficinas o en los hospitales inseguros, donde no pueden trabajar compañeros haciendo guardia de noche por la inseguridad que padecen. Entonces nosotros lo que discutimos no solamente es un factor económico, y está buena la pregunta que planteas, porque nos ponemos en el medio. Por eso queremos que la negociación sea una paritaria de ida y vuelta y no escuchar una oferta nada más. Agustín García, secretario. El pase a planta, perdón, del caso de los médicos, ¿qué quedó eso nada más? Perdón, la verdad es parte de nuestro acuerdo anterior. En el tercer trimestre, un acuerdo, nosotros somos de esa característica, somos bravos. Condicionamos el acuerdo salarial al compromiso de la incorporación. En nuestro caso, de 1.500 becarios, precarios de contratación del sector profesional. Y hay un cronograma. Tiene que empezar a cumplirse ahora en el mes de diciembre. Hay un compromiso de empezar por 300. Vamos a cumplimentar en los próximos 18 meses el pase de 1.500. La verdad, eso está acordado en la paritaria anterior. Un poco se ha mencionado como uno de los logros ahora del sector salud en general, que está acordado, unos 5.000 en total. Lo que también es cierto es que tampoco hubo en la paritaria una confirmación de parte de los funcionarios del gobierno de que el resto de los trabajadores iban a pasar, y fue planteado taxativamente por unos cuantos 3.500, dijo el gobierno, con números. 3.500 no profesionales de salud, más 1.500 profesionales, está acordado en la paritaria anterior. Nosotros creemos que lo van a cumplir. No, también hay un sinnúmero o un número muy importante de trabajadores fuera de los servicios de salud. Bien, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir. Agustín García, secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias y a ustedes. Fernando Corsiglia, de la CICOP, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, muy bien, ya volvemos.